Bueno, hola, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Fría, soy abogado, soy especialista en Derecho Penal y hoy en este nuevo capítulo de Teoría del Delito les voy a hablar de autoría y participación. Puede ser que en algunos libros, algunos autores lo denominan también concurso de personas en el delito. Concurso como que concurren, porque casualmente de eso es lo que vamos a hablar. ¿eh? Hay veces que el delito lo comete una persona y hay veces que el delito lo cometen dos o más personas, con distintos grados de responsabilidad o con distinta grado de participación. Y esto me lleva a hacerles una primera aclaración, que tiene que ver con esto del término participación. El término participación tiene tres sentidos y van a ver que lo vamos a utilizar indistintamente para referirnos a tres cuestiones distintas. Primero, como partícipe del delito, es decir, que ha participado de cualquiera de las formas posibles. Ha participado en el delito. Ese es el sentido amplio. Hay un sentido limitado que se refiere a que es partícipe quien participó en el hecho del otro, de otro. Es decir, hay un autor, que es ese otro, y hay quienes participaron de alguna manera en el hecho de ese otro. Y hay un tercer sentido que es como sinónimo de cómplice. Ya vamos a ver que una de las formas de participar en el hecho de otro es como cómplice. Y hay cómplices primarios, cómplices secundarios. Bueno, ese tercer sentido de la palabra partícipe es como sinónimo de cómplice. Y entonces vamos a hablar de un partícipe primario, un partícipe secundario, como sinónimo de cómplice. Bien, ahora ya para entrar en el tema, hay que empezar diciendo que los conceptos de las formas de participación, el derecho los toma de la realidad. Fíjense que es decir, se aplican los mismos conceptos que se aplican para otras cuestiones. Por ejemplo, para escribir un libro. Quien escribe un libro es claramente el autor, pudo haberlo escrito junto con otra persona, entonces los dos van a ser coautores del libro. Pudieron haber recibido ayuda de alguien, en ese caso esos quienes han ayudado son colaboradores, y puede que alguien también de alguna manera los haya motivado, incitado, instigado a escribir ese libro. Bueno, el derecho penal toma esos mismos conceptos, solo que les da una precisión jurídica. Ya vamos a ver bien cuál es la definición que le vamos a dar nosotros a cada uno o a cada una de las formas de participación en un delito. Y esto de la base tomada de la realidad o base óntica, hay autores que lo niegan, dicen que no es así, pero porque básicamente niegan que haya participación. Para estos autores, todos los que participan en el delito son autores, son todos autores. Por lo tanto, a todos les corresponde la misma pena. Esto en nuestro código no es así, si bien hay uno solo que recibe una pena disminuida, hay quienes reciben distintas penas. Entonces, no son todos iguales, no tienen todos el mismo grado de participación. Ahora bien, empecemos entonces definiendo, o primero vamos a enumerar, qué formas de participación hay. Y las formas son, como ya les anticipé un poco cuando les daba el ejemplo del libro, se puede ser autor cuando es uno solo, se puede ser coautor cuando son varios autores, se puede ser instigador y se puede ser cómplice. Y el cómplice se divide en, ahora lo vamos a precisar un poco más, en cómplice primario o cómplice necesario y un cómplice secundario. O como les decía, partícipe primario o partícipe necesario y partícipe secundario. Y aquí vamos a empezar entonces a definir cada uno.
Autor. Para definir quién es autor, a lo largo de la historia han ido surgiendo distintas teorías que han presentado sus problemas, por los cuales se la ha abandonado, se la ha tratado de corregir, ha ido evolucionando hasta la que se aplica actualmente. La primera teoría entonces es la teoría formal objetiva. Lo que plantea esta teoría es que es autor quien realiza el verbo típico. El que realiza el verbo típico, ese es el autor. Lo cual parece muy razonable cuando uno pregunta entre gente que no se dedica al derecho penal. Suele ser la primera respuesta que uno obtiene. Sin embargo, esta teoría tiene un problema, y es que hay veces que dos sujetos se ponen de acuerdo y cada uno realiza una parte de la figura típica. Y entonces, en ese caso, entre los dos están realizando un tipo penal, pero individualmente cada uno está realizando dos tipos penales distintos. Un ejemplo. Entre dos sujetos abordan a una persona en medio de la calle, uno le apunta con un arma y le dice quédate quieto, y mientras tanto el otro revisa los bolsillos y le saca todas sus pertenencias. Fíjense cómo entre los dos claramente cometieron un robo. Aplicaron violencia en las personas, sobre una persona, y se apoderaron de las cosas de esa persona, con lo cual eso es un robo. Pero sin embargo, si nos vamos a atener a esta teoría, fíjense cómo uno de ellos lo que hace es comete el delito de amenazas y el otro comete el delito de hurto, de acuerdo a esta teoría, porque son el verbo típico que realizó cada uno. Sin embargo, entre los dos realizaron un robo. Por eso es que esta teoría se descartó. Surge entonces una material objetiva, que lo que plantea es que va a ser autor aquel que haya realizado la mayor cantidad de aportes al hecho criminal. Y el resto van a ser todos partícipes. Ahora, el problema que trajo esta teoría es que es muy difícil determinar quién aportó más. Hay veces que es fácil, pero la mayoría de las veces es muy difícil. Y esto claramente, la dificultad se vería, yo siempre lo comento y produce un poco de risas, pero imagínense los sujetos que cometieron un delito, o sea, se apropiaron de algo, y cuando van a repartirse el botín, empiezan a discutir sobre quién ha aportado más. Claramente los dos van a decir, no, yo aporté más porque yo hice, y cada uno va a valorar más su participación que el otro para tratar de llevarse una tajada más grande del botín. Ahora, si son descubiertos y capturados, va a pasar todo lo contrario. Los dos van a tratar de decir, no, yo aporté menos, yo no hice casi nada, él fue el que hizo todo. Bueno, este es el problema que traía esta teoría. Es muy difícil determinar o valorar o pesar los aportes que ha hecho cada uno. Bueno, por eso se descartó esta teoría también. Surgió después también una teoría subjetiva. La teoría subjetiva lo que decía es que va a ser autor el que quiere el hecho para sí. Es el que quiere el hecho, el que quiere que se cometa ese hecho. Y esto que se ha aplicado en Alemania condujo a varios absurdos, como por ejemplo considerar que el sicario, el que fue a matar por un pago, se lo consideró partícipe porque el que lo quería era quien había pagado. Entonces, quien había pagado se lo consideró autor, y al que realmente cometió el homicidio se lo consideró un partícipe. Absurdo. En otro hecho también que se lo resolvió de esta manera
es el caso de una parturienta que para ocultar la deshonra de haber tenido un hijo soltera, decide matar al hijo, pero como está convaleciente en la cama, no se puede levantar, está muy débil, le pide a la hermana que por favor, que le haga el favor y que ahogue al niño recién nacido en la bañera. La hermana lo hace y aplicando esta teoría se condenó a la hermana como partícipe y a la madre como autora del hecho. Un absurdo. La autora claramente es la hermana y ahora vamos a ver cómo la madre en realidad fue instigadora. Bueno, por ese motivo se descartó también esta teoría. Finalmente, la última teoría, que es la que se aplica actualmente, es la final objetiva y que lo que plantea, la introduce el finalismo esta teoría en realidad, lo que plantea es que va a ser considerado autor el que tenía el dominio del hecho. ¿Esto qué significa tener el dominio del hecho? Es el que decide el sí y el cómo, es decir, si se realiza o no se realiza el hecho y el cómo se realiza el hecho. Es el que de alguna manera retiene el curso causal. Bien, definido entonces quién es el autor, o a quienes vamos a considerar autores, fíjense, puede ser un autor o pueden ser varios. Ya vamos a ver cuando son varios qué tipo de coautorías hay. Pero vamos a seguir por ahora definiendo a quién vamos a considerar instigador. Instigador para nosotros, para el derecho penal, va a ser aquel que coloca el dolo en la cabeza del autor. Fíjense en los ejemplos estos que les daba yo recién cuando hablaba de la teoría subjetiva. Esa mamá que le dice a la hermana que por favor le ahogue el bebé recién nacido en la bañera, la hermana no tenía ninguna voluntad de hacerlo, no tenía el dolo de realizar esa conducta. Sin embargo, actúa con dolo porque la hermana le coloca el dolo en la cabeza. Lo mismo sucede con el sicario. Es el que paga, el que coloca el dolo homicida en la cabeza del sicario para que entonces el sicario mate a la persona que le han encargado. Entonces, instigador es el que coloca el dolo en la cabeza del autor. Obviamente deberán ir dándose cuenta que si ya tenía el dolo, el instigador no le metió ningún dolo en la cabeza. El dolo ya estaba. Y si intentó colocarle el dolo, bueno, no lo consiguió. Vamos a ver, la siguiente forma de participación, habíamos dicho, son los cómplices o los partícipes, en esta tercera acepción de la palabra partícipe. Y vamos a considerar que el partícipe puede ser primario o secundario. El primario, que también se lo llama necesario, el partícipe primario es el partícipe necesario. Y es mejor utilizar tal vez esta denominación de partícipe necesario, porque es el que de alguna manera nos recuerda de qué se trata. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Quién es el partícipe necesario? Es aquel que presta una colaboración que es necesaria para la realización del hecho. O, dicho de otra manera, presta una colaboración sin la cual el hecho no se puede realizar. Entonces, si un sujeto necesita de la ayuda de otro para realizar un hecho y el otro, pero necesita, tiene que ser algo realmente necesario, sin esa ayuda no puede realizar el hecho. Y ojo que estoy hablando de la ayuda y no de la persona que está ayudando. Porque muchas veces uno escucha decir, bueno, a vos no te necesitamos, podemos contratar a cualquiera para que nos des ayuda. Y entonces inmediatamente uno suele pensar, bueno, no, entonces esa ayuda no es necesaria. No, sí, la ayuda es necesaria. El que no es necesario es él porque podemos llamar a otro. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, partícipe primario, partícipe necesario, es aquel que presta una colaboración sin la cual el hecho no puede realizarse.
Y el partícipe secundario tiene dos formas de participar. O sea, hay dos tipos de participación que se denominan partícipe secundario. Que es cuando el sujeto presta una colaboración sin la cual el hecho igual se puede realizar. De alguna manera lo ayuda, al autor le va a resultar más fácil, más cómodo, pero no es necesaria. No es necesaria. Sin esa ayuda, el hecho se puede realizar igual. Entonces, a ese lo vamos a considerar el que presta esa ayuda, que no es necesaria para la realización del hecho, lo vamos a considerar partícipe secundario. Y la otra forma de ser partícipe secundario es cuando el sujeto presta una colaboración después del hecho, pero en cumplimiento de una promesa anterior. El sujeto tiene que asegurarle al autor, antes de que el autor cometa el hecho, de que lo va a ayudar, la ayuda que le pida, a guardar el producto del hecho, a comercializarlo, reducirlo, a ocultarlo, a ocultar al autor no sé, en alguna propiedad de él, de alguna manera ayudarlo, prestarle un auto para que pueda escapar, facilitarle el escape, bueno, cualquier ayuda que se preste después del hecho, pero cumpliendo una promesa anterior. Si no hay una promesa anterior, si el autor comete el hecho y después se presenta ante este tercero y le pide ayuda y éste lo ayuda, eso es otra cosa, eso es encubrimiento, que es un delito autónomo, no está relacionado con el hecho del autor. Es un delito autónomo que tiene su propia escala penal y que, nada, va a ser juzgado por ese hecho. Bueno, el partícipe, esa es me acordé. Es importante que les diga esto. No importa, o sea, no tiene importancia si esa ayuda o la necesidad de esa ayuda. Puede ser algo muy importante, esa ayuda puede ser algo muy importante para el autor. Por ejemplo, un sujeto que va a robar diamantes y no tiene idea de dónde venderlos, a quién vendérselo, no sabe el valor, entonces cuenta con una persona que conoce del tema y que lo va a ayudar con eso. Le pregunta antes, entonces le dice, sí, quédate tranquilo, yo te voy a ayudar. Le dice, por favor, porque si vos no me ayudás, la verdad esto no sirve para nada. Sin tu ayuda esto es inútil. Bueno, esa ayuda posterior, no importa qué tan importante sea. Es una ayuda posterior basada o cumpliendo una promesa anterior. Eso siempre lo convierte al sujeto en partícipe secundario. ¿Está? El hecho de que, sin su ayuda, este sujeto no podría comercializar los diamantes y tendría que guardárselos y no convertirlos en algo, en dinero para poder aprovecharlo. Bueno, eso no lo convierte en partícipe primario. Nada, esa aclaración. Bueno, hay algo que me gustaría plantear. Sin entrar en tanto detalle de lo que era el iter criminis que vimos cuando hablamos de tentativa, acá lo que me gustaría es plantear tres momentos del delito. Uno, vamos a llamarlo antes del delito, no importa si es la ideación, la preparación, no importa. El momento en que se comete el delito, esto sí es la ejecución, comienza la ejecución hasta que se consuma, y abarcaría también el agotamiento. En los delitos continuos abarcaría también el agotamiento. Y después tendríamos el momento posterior al hecho. ¿Y por qué les quiero hacer esta división? Porque quiero que veamos quién puede o quienes participan del hecho, qué tipo de participación tienen, dependiendo en el momento en que participan. Entonces, fíjense, antes del hecho, claramente
Bueno, el autor va a estar presente porque va a estar preparando el hecho, de alguna manera, ideándolo, planeándolo, o informándose cómo se tiene que realizar el hecho. Puede ser que otro lo planee, otro lo prepare, pero en algún momento se lo tiene que explicar. Ahí va a estar el autor. Entonces el autor va a estar antes. El instigador claramente tiene que estar antes, ¿sí? Porque si el instigador es el que le va a colocar el dolo en la cabeza del autor, le tiene que colocar el dolo antes de que comience la ejecución. Esto no significa que en el momento, bueno, ahora vamos a ver qué pasa en el momento del hecho. El partícipe primario o el partícipe necesario también puede estar antes del hecho. Porque bueno, facilitándole alguna herramienta, facilitándole el arma que necesita para disparar desde determinada distancia, los planos del lugar, las características de lo que tiene que robar, bueno, códigos de alarma, no sé, la combinación de una caja fuerte, bueno, infinidad de cosas que se puede hacer o colaboraciones que se pueden prestar antes del hecho, sin las cuales el hecho no se puede realizar. Imagínense, sin el plano, el lugar es tan complicado y tiene tantos lugares, que sin un plano es imposible llegar. Bueno, entonces, si no le presta el plano, no puede si no le dan el plano, no pueden realizar el hecho. Partícipe primario, puede estar antes del hecho. Y obviamente un partícipe secundario, el que presta esa ayuda sin la cual el hecho se puede realizar igual. Pero bueno, a ver, el lugar no es complicado, sin el plano, en vez de ir derechito, bueno, van a tener que abrir 4 puertas, 5 hasta que encuentran lo que están buscando, pero lo van a poder hacer sin mayor inconveniente. Ahora, si le prestan el plano, le facilita las cosas, le presta una colaboración. Algo que no les comenté cuando hablaba de los cómplices. Esa ayuda, esa colaboración tiene que ser efectiva. Si la colaboración no es efectiva, no hay complicidad, no hay participación por parte de quien prestó esa ayuda. Bueno, entonces estábamos en antes del delito. Antes del delito pueden estar todos, en definitiva. Puede estar, o sea, el autor, puede estar el instigador, puede haber un partícipe primario o necesario y puede haber un partícipe secundario. Durante el hecho, obviamente está el autor, que es el que está ejecutando el hecho. Yo les había hecho un poco esta salvedad del instigador. El instigador en el momento del hecho no puede estar para realizar ese hecho, porque ya estuvo antes, le tuvo que haber colocado el dolo antes de realizar el hecho. Pero guarda, porque si están en un robo, supónganse un robo a un banco, y en un momento alguien los reconoce y les dice, pero chicos, son ustedes, entonces otro le dice uno de ellos le dice a otro, nos reconoció, matalo, y el otro lo mata. Bueno, claramente este ha actuado como instigador, pero no instigador del robo. Ahí es como otro hecho, entonces ya es instigador de ese homicidio. Y otra vez, actuó antes de que el sujeto comience la ejecución de ese homicidio. Entonces, instigador durante la ejecución no puede haber, no del hecho que estamos viendo o que se está realizando. Vamos a saltear al partícipe primario un minutito y vamos a ir al partícipe secundario. Durante el hecho, claramente puede haber un partícipe secundario. No hay ningún problema. Presta una colaboración sin la cual el hecho se puede realizar igual. Pero bueno, ahí está. Vino, nos ayuda, nos facilita de alguna manera la tarea. Pero lo cierto es que no lo necesitamos. Sin él hubiéramos realizado la tarea igual. Bueno, partícipe secundario puede participar en el momento de la ejecución. Ahora, el partícipe primario, el partícipe necesario, es un poco más, o tiene un pequeño detalle, y es que si el sujeto participa durante el hecho, prestando una colaboración sin la cual el hecho no se puede realizar, quiere decir que si deja de prestar esa colaboración, el hecho no se puede realizar, el hecho no se realiza, el hecho se
se frustra. Y eso es tener el dominio del hecho. Entonces, el que está realizando algo, una tarea sin la cual el hecho no se puede realizar, durante el hecho, es un coautor. Es un coautor. Vamos a ver qué tipo de coautor va a ser más adelante, pero es un coautor. Entonces, en principio, no podría haber un partícipe primario, un partícipe necesario, durante la ejecución del hecho. Pero vamos a ver que hay dos excepciones. Y hago una pausa, termino con este modelo y hablamos de eso. Pasemos entonces a la última, a qué sucede después del hecho. Después del hecho, ¿quién puede participar después del hecho? ¿O quién está después del hecho? Bueno, el único que puede participar en el hecho, prestando una colaboración después del hecho, es el partícipe secundario, ese que presta la colaboración después del hecho, cumpliendo esa famosa promesa anterior. Bien, vamos entonces, ¿qué pasa con, o cuáles son esas dos excepciones que les decía yo del partícipe, en los que sí puede haber un partícipe primario durante la ejecución del hecho? Y son dos casos en los cuales la persona que está prestando esa colaboración no puede ser considerada autor. ¿Y por qué no puede ser considerada autor? Bueno, por dos motivos, que son estas dos excepciones. El primero es porque se trata de lo que se llama una delicta propria. La delicta propia es cuando el tipo penal exige una característica especial en el sujeto para que pueda realizar esa conducta típica. Y entonces, ustedes van a ver que el Código Penal, cuando dice el que matare a otro, artículo 79, se está refiriendo a que cualquiera, no especifica, cualquier persona puede matar a otra persona, o puede ser autora del delito de homicidio. Ahora, cuando dice el funcionario público que, y ahí describe la conducta, quiere decir que solamente va a poder cometer ese delito el funcionario público. Tiene que ser funcionario público para cometer ese delito. Y van a ver que en el Código Penal hay varios de estos delicta propia. Está el funcionario público, el médico, el juez, el abogado. Bueno, hay varios. En esos casos, solamente la persona que tiene esa característica, solamente el que es juez, puede cometer el delito de prevaricato. El abogado puede cometer el delito de prevaricato del abogado. Un funcionario público es el único que puede cometer el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público o de enriquecimiento ilícito. El médico que asegura un resultado, el charlatanerismo. Bueno, solamente un médico puede cometer ese delito. Entonces, en esos casos, cuando una persona durante la ejecución del hecho presta una colaboración con uno de estos, sin tener esa característica, no puede ser considerado coautor, porque no tiene esa característica para ser autor. Entonces, en esos casos, pese a que tiene el dominio del hecho, se considera que está colaborando en el hecho de quien sí puede cometer el delito. Y entonces va a ser considerado un partícipe necesario o cómplice necesario. Y la otra excepción es los denominados delitos de mano propia. Estos no están en el código, pero en esto la doctrina coincide y es una cuestión lógica. Son delitos que por su característica solamente se puede considerar autor aquel que realiza el verbo típico. Y vamos a ver que son solo tres. Son los delitos de abuso sexual, el falso testimonio y el autoaborto. Y fíjense cómo el abuso sexual, por más que otro lo ayude, si lo ayuda y abusa también, bueno, comete el delito de abuso.
Pero si solamente lo ayuda, no podemos considerarlo coautor porque no está abusando. Entonces, en ese caso, pese a que sin su ayuda, o porque está prestando una colaboración sin la cual el hecho no se puede realizar, no lo vamos a poder considerar autor y va a ser un partícipe necesario. El caso del falso testimonio, el único que puede cometer el delito de falso testimonio es aquel que está declarando como testigo ante una autoridad. Entonces, no, si alguien lo está ayudando, imagínense alguien que está haciéndole señas para más o menos indicarle lo que tiene que contestar. Bueno, le está dando indicaciones, pero el que está mintiendo es el que está sentado prestando declaración, declaración testimonial. Entonces, el otro no puede ser considerado autor. Ahora, por más que sin ese, el autor, el testigo falso no podría mentir, o el testigo no podría mentir sin esas señas, porque no sabría qué decir. Bueno, aún así no puede ser considerado coautor, es considerado partícipe primario. Y el otro caso que les decía es el del autoaborto, que por más que colabore con el autoaborto, la única que se puede hacer un autoaborto es la mujer embarazada. O sea, no puede haber otra persona como coautora del delito de autoaborto si no se está provocando un aborto a sí mismo. Entonces, ahora, si o cuando esa ayuda es necesaria, es indispensable para que pueda realizar ese autoaborto, bueno, entonces por más que esté en el momento del hecho y tenga el dominio del hecho, va a ser considerado un partícipe primario. Bueno, entonces recuerden esos dos casos, el delicta propia y los delitos de mano propia son las dos excepciones. Si no es uno de estos casos, quien presta una colaboración sin la cual el hecho no se puede realizar durante el hecho, es porque tiene el dominio del hecho. Esto es, conserva el curso causal, decide el sí y el cómo. Si se hace el hecho, el delito, y el cómo se hace. Bueno, la participación, o en la participación rige el principio de accesoriedad limitada. ¿Qué significa esto? Que el partícipe es responsable o tiene responsabilidad de acuerdo a su grado de participación, no en el delito del otro, sino en el injusto penal del otro, que ya vimos que era el injusto penal, era la acción típica y antijurídica. Eso era el injusto penal. Para que un sujeto pueda ser considerado partícipe en cualquier primero o segundo grado o instigador, el autor tuvo que haber realizado por lo menos una acción típica y antijurídica. La culpabilidad queda fuera porque la culpabilidad, acuérdense, se centra en la persona. Es el momento de la persona, decía Silvestroni. Entonces, ahí ya empiezan a jugar cuestiones más personales. Entonces, acá claramente un inimputable que comete un hecho y ese hecho no se lo podemos imputar. Sin embargo, si alguien lo instigó o alguien colaboró, va a responder como instigador o como partícipe. También se denomina principio de accesoriedad limitada porque el partícipe responde solo por lo que él quiso participar. Es decir, solo hasta lo que él, el instigador hasta lo que instigó y el partícipe hasta lo que el autor se había comprometido a realizar. Ejemplo, si yo le doy información a una persona respecto de una casa que ha quedado vacía, que entonces puede ir y es más, ni siquiera un robo, porque sé que hay una puerta que está abierta y le digo, la puerta de atrás siempre está abierta, así que vos entrás y te podés llevar todo lo que quieras, porque la gente no está, se fueron de vacaciones, vuelven dentro de un mes. Entonces, yo lo instigo
y también participo, le doy toda la información para que vaya y cometa el hecho. Ahora, cuando está saliendo, se encuentra con el jardinero, que el jardinero, pese a que estaban de vacaciones, había ido. Y como lo reconoce, dice, bueno, este me va a reconocer y lo mata. Mata al jardinero. Bueno, mi grado de responsabilidad como instigador y como partícipe llega solo hasta el hurto, no por el homicidio. Yo no instigué para el homicidio y no participé para un homicidio. Entonces, eso es la segunda parte de este principio de accesoriedad limitada. Está limitada la accesoriedad hasta el grado de participación o hasta lo que quiso participar. Bueno, a ver si me olvidé de algo. Bueno, hay un tema que es la participación en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Si se puede ser instigador de un instigador, si se puede ser partícipe o cómplice de un cómplice. Esto es, si puedo colaborar con alguien para que ese alguien colabore con el autor, con quien va a ser el autor. No hay ningún problema. Eso está previsto, eso está aceptado. ¿Puedo instigar a alguien para que instigue? Sí, también. Yo puedo convencer a alguien para que vaya y convenza a otro de... es instigación de la instigación. Convenza a otro de realizar algún delito. Otra cosa que quería mencionar es respecto de los delitos culposos. ¿Qué pasa con los delitos culposos? Fíjense, primero, un instigador no podría instigar un delito culposo, porque en el delito culposo no hay dolo. Entonces, y el instigador era el que colocaba el dolo en la cabeza del autor. En el delito culposo no hay dolo, con lo cual no puede haber instigación de un delito culposo. Guarda, porque siempre dicen, bueno, pero lo instiga para que cometa una falta de deber cuidado. Bueno, pero no lo instiga a cometer un delito. Lo está instigando a cometer una falta del deber de cuidado y eso de por sí no es delito. La falta del deber de cuidado sola no es delito. Acuérdense, para que haya delito culposo tiene que haber acción con falta del deber de cuidado, tiene que haber un resultado, tiene que haber un nexo de determinación y tiene que haber una previsibilidad por parte de la persona. Esa previsibilidad que se analizaba de manera objetiva respecto de si el sujeto podía o no prever. Todo eso se tiene que dar para que haya tipo culposo. Instigar a una falta del deber de cuidado no es delito. Yo puedo instigar a alguien, no frenes en el semáforo, cruza en rojo, no pasa nada, acá nunca viene nadie. Bueno, y justo ese día viene y chocan. Bueno, yo no lo instigué a chocar y lesionar a los del otro auto. Lo instigué a que cruce el semáforo en rojo. Entonces, en los hechos culposos no puede haber instigador. Tampoco puede haber participación, porque es ilógico pretender que una persona ayuda a otra a realizar algo que la otra no quería realizar. No había dolo, no había voluntad. Entonces, ¿cómo puede alguien ayudar a otro a realizar algo que el otro no quería realizar? No estaba en sus planes realizar. En todo caso, cuando un hecho culposo se produce porque de alguna manera concurren dos sujetos y cada uno aporta su falta al deber de cuidado, bueno, entonces los dos van a ser o pueden ser considerados coautores, llegado el caso. Sí puede haber coautoría en los hechos culposos, pero no participación. No se puede participar del hecho del otro cuando el hecho del otro es culposo. Y algo importante que me estaba olvidando, la comunicabilidad de las circunstancias. ¿Sí? Las circunstancias personales que de alguna manera favorecen al autor del hecho nunca se transmiten a los partícipes. Nunca se transmiten a los partícipes. En cambio, las que perjudican, las circunstancias personales que perjudican la situación procesal del autor,
Esas en principio tampoco se transmiten, pero si el partícipe, el que participó en el hecho del autor, conocía esas circunstancias que le empeoran la situación, entonces sí se le transmite. Entonces, solo se transmiten cuando el partícipe las conocía. Ejemplo, una que favorece, supongamos un encubrimiento, una señora que el hijo mayor de edad, imputable, acaba de cometer un delito, va a su casa y le pide a la madre que lo esconda, la madre lo esconde. Como es el hijo, no es punible para ella, y está la excusa absolutoria, no es punible el encubrimiento. Ahora, si una amiga de ella también colabora con ella, o sea, sí, colabora con ella para ocultar a su hijo, esa colaboración, ese partícipe, esa participación, sí va a ser punible. Esa circunstancia personal que le mejora la situación a la autora del delito de encubrimiento, por ser la madre del que estaban encubriendo, no se transmite a la partícipe. Entonces la partícipe sí va a ser reprochable, sí va a cometer el delito y sí va a ser punible en grado de participación primaria, secundaria, el que sea. Podría ser instigadora también. Sí, escondelo a tu hijo, es tu hijo, ¿cómo no lo vas a esconder? Bueno, entonces la señora, sí, tenés razón, bueno, entonces lo esconde al hijo. Le coloca el dolo en la cabeza, pero la señora no es punible. Ahora, la que la instigó sí va a ser punible. Y un ejemplo de una circunstancia que le agrava la situación, que le perjudica la situación al autor. Supónganse que un sujeto le dice a otro, vení, ayúdame, vamos a matar a uno que me encargaron. Me encargaron, nos van a pagar. Mentira, el sujeto quería matar al padre y le pide a otro que lo ayude. Entonces, cuando van, lo matan al padre, dice, bueno, por esto me pagaron, no sé, 10.000. Bueno, entonces le da 5, la mitad para cada uno. Bueno, esa circunstancia que le empeora la situación al hijo, porque lo convierte en un homicidio agravado por el vínculo, si el partícipe no la conocía, tampoco no se le transmite. ¿Está? Entonces, el partícipe va a ser partícipe de un homicidio simple. ¿Está? Por más que este haya sido un homicidio agravado. Ahora, si él lo conocía, si le dice, vení, vamos a matarlo, es mi papá, vamos a matarlo así, no sé. Bueno, en ese caso, si él lo sabía, en ese caso sí se le transmite esa circunstancia personal y entonces también va a ser autor del delito de homicidio agravado como partícipe. Entonces, en resumidas cuentas, las circunstancias personales se transmiten cuando, la transmisión, si benefician las que benefician al autor, no se transmiten nunca a los partícipes. Y las que perjudican al autor, las circunstancias personales que perjudican al autor, solo se transmiten al partícipe cuando el partícipe las conocía. Si no las conocía, no se transmite. Bueno, eso creo que eso es todo. Me estoy olvidando. Hablábamos de coautoría. Yo les decía que había distintas formas de ser coautor. Coautor se puede ser. Puede haber una coautoría, se llama concomitante, y una coautoría funcional. La coautoría concomitante es cuando todos los sujetos realizan todo el verbo típico. Todo lo que el tipo penal exige lo realizan todos los sujetos, sean 2, sean 3. Eso es una coautoría concomitante. Imagínense, 2 sujetos entran a robar un banco, los 2 entran con armas, los 2 entran a los gritos, quédense quietos, esto es un asalto, el que se mueve lo matamos, y cada uno va a una caja distinta o a 2 lados distintos, van sacando
el dinero de las cajas, cada uno agarra, cuando terminan, se juntan otra vez en la entrada y se van. Los dos realizaron toda la conducta típica, amenazaron y se apropiaron de algo total o parcialmente ajeno. Y está la coautoría funcional. La coautoría funcional es el ejemplo que les daba yo cuando, se los defino primero, se trata de, o hay coautoría funcional cuando los sujetos se dividen las tareas. Entonces cada uno realiza una parte del verbo típico. Cada uno realiza una parte del tipo penal. Y ahora sí, es el ejemplo que les decía de que era la crítica a la teoría formal objetiva. Cuando entre dos sujetos roban a uno lo amenaza con el arma y otro le saca las cosas, le saca las pertenencias. Uno realiza esta violencia, esta amenaza, que es la violencia que exige el robo, y el otro es el que se apodera de las cosas total o parcialmente ajenas, que exige el robo. El robo exige estas dos cuestiones. Entonces, entre los dos realizaron un robo. Se dividieron las tareas. Fue una división funcional. Cada uno tuvo su función, cada uno cumplió una función, y entre los dos realizaron todo el verbo típico. El caso del asalto al banco podría ser también tranquilamente. Llegan dos apuntan y dicen arriba las manos, quédense quietos, y hay otros dos que son los que van por las cajas recolectando el dinero. Los que van por las cajas recolectando el dinero son los que están hurtando, los otros están amenazando. Entonces, estos se apoderan y los que amenazan son los que están ejerciendo la fuerza, la violencia en la persona. Entre los cuatro robaron el banco. Y otra cosa que les quería mencionar también, las distintas formas de ser autor. Se puede ser autor directo. El autor directo es el que realiza la conducta por sí mismo. Puede ser que se valga de otra persona, pero se vale de otra persona, o la persona de la que se vale no realiza conducta. Ejemplo, yo espero que pase una persona frente a una vidriera y cuando está pasando la empujo para romper la vidriera. Claramente a la persona a la que empujé rompió la vidriera, pero en realidad no tuvo conducta, ¿sí? Porque actuó como una mera masa mecánica. ¿Se acuerdan? Una fuerza física irresistible. No había acción. Era una de las causas que excluían la acción. Entonces, al hacer eso, yo estoy actuando de manera directa. Utilicé una persona que arrojé contra la vidriera, podría haber tirado una piedra, un palo, cualquier cosa. Elegí una persona, pero soy autor directo. Me valgo de otra persona que no realiza conducta. Y la otra forma es el autor mediato. El autor mediato es aquel que se vale de otra persona cuando la otra persona actúa atípicamente, justificadamente o sin dolo. Es el caso del médico que prepara el medicamento y se lo da al enfermero para que el enfermero se lo aplique a un paciente y lo mate. El que le aplica la inyección y mata al enfermo es el enfermero, ¿está? Pero actúa sin dolo, porque él no conoce, él no sabe. Él está confiado en que lo que le dio el médico para darle es lo que le tiene que dar, entonces actúa claramente sin dolo. Entonces, en ese caso, el médico que le preparó la inyección con ese medicamento, ese remedio que resulta ser mortal para el paciente, ese es el considerado autor mediato. Bueno, ya para terminar, lo único que me falta es hablarles de las penas, que me estaba olvidando. De acuerdo a nuestro código, las penas que les corresponden a los partícipes
en el hecho de otro, de un autor, son las siguientes. Bueno, al instigador le corresponde la misma pena que el autor, al partícipe necesario le corresponde también la misma pena que el autor. Esto es la misma escala penal. El juez le va a imponer la pena a partir de la escala penal, pero es la misma, tanto el instigador como el partícipe necesario, es la misma que la que le corresponde al autor. Al único al que se le reduce la pena es al partícipe secundario, que se le reduce igual que en la tentativa. El mínimo se reduce a la mitad y al máximo se le reduce 1/3. O sea que le quedan 2/3 del máximo. Bueno, eso claramente cuando se trata de delitos que tienen una escala penal temporal, ¿no? Una escala penal. Cuando se trata de prisión perpetua o reclusión perpetua, hablamos que la reclusión perpetua es para el partícipe secundario se le reduce de 15 a 20 años, y si es prisión perpetua de 10 a 15. Si el delito del autor queda en grado de tentativa, por esto del principio de accesoriedad, por más que sea limitado, digamos, se rigen las leyes de la accesoriedad, ¿sí? Es decir, lo accesorio sigue a lo principal. Entonces, si el principal queda en grado de tentativa, al autor se le reduce la escala penal, el mínimo a la mitad y el máximo 1/3. Lo mismo le va a corresponder al instigador y al partícipe necesario. El partícipe secundario, que ya tenía esa reducción, bueno, hay que volver a aplicarle la reducción. Entonces, imagínense que estamos hablando de un partícipe secundario de un homicidio en grado de tentativa. Entonces, por ser partícipe secundario, la escala penal del homicidio se le reduce a la mitad del mínimo, quedan 4 años, y al máximo se le reduce 1/3, o sea que quedan 16 años y 8 meses. Ahora, como quedó en grado de tentativa, a todos se les reduce de la misma manera. Entonces, para el partícipe secundario, esos 4 años se vuelven a reducir a la mitad y le queda un mínimo de 2, y los 16 años y 8 meses, bueno, se le reducen a, no sé, creo que 11 meses, 11 años y no sé, 4 meses, bueno, por ahí. Pero también se le vuelve a restar 1/3. Bueno, esto es todo, como siempre. Como siempre les digo, cualquier duda me la consultan. Pero también es importante que esto lo lean de un texto. Así que bueno, nada más. Gracias por su atención.